Entonces, el contenido de la presentación va a ser este, pues un caso clínico, la introducción, fisiopatología, factores de riesgo, etiología, la clínica, diagnóstico, clasificación, tratamiento y vamos a hacer el abordaje del caso clínico que les voy a contar ahorita. Entonces, para este caso clínico, como motivo de consulta, tenemos un paciente con fiebre, tos y que se le hunden las costillas. Entonces, Matías, de 4 años, está presentando un cuadro clínico de 8 días de evolución. Presenta rinorrea, malestar general, astenia, dinamia, disminución del apetito y en su progresión de síntomas ha tenido tos productiva, fiebre persistente en las últimas 48 horas de 39,5 grados y una disnea progresiva. Como antecedentes patológicos, presentó bronquiolitis al año de edad y antecedentes vacunales ya presenta el esquema completo para su edad, que es de 4 años. Entonces, en la revisión por sistemas, tenemos pues que en las últimas semanas varios compañeros del colegio del paciente han presentado síntomas bastante similares. En sus signos vitales tiene una presión arterial de 92 sobre 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 50 respiraciones, de saturación periférica de oxígeno tiene 87% y una temperatura de 39,4 grados. En el examen físico se observa, pues, en el estado general que tiene unas regulares condiciones generales, que se encuentra en un estado irritable, febril, con signos de dificultad respiratoria. En cabeza y cuello, pues se observa un aleteo nasal leve con mucosas orales húmedas. En tórax tiene una presencia de retracciones subcostales, ruidos respiratorios disminuidos en ápice izquierdo y base pulmonar derecha, presencia de estertores y frémito vocal aumentado en base pulmonar derecha e izquierda, y presenta una matidez aumentada en la base pulmonar derecha. Entonces, ya al final de la presentación, pues vamos a retomar este caso clínico y lo vamos a desarrollar como tal. Entonces, como tal, pues para introducción de la neumonía, una definición sencilla que nos presenta la OMS es que la neumonía es una infección que afecta uno o que puede afectar los dos pulmones, ocasionando que los alvéolos se llenen de líquido o pus. Esto eventualmente ocasiona pues una dificultad en la respiración y limita la absorción de oxígeno. La neumonía pues también puede ser contagiosa mediante partículas al toser o al estornudar, que es lo que posteriormente estaremos llamando como aerosoles o gotículas. Ya como tal, la definición que se maneja en el IEPI es que la neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, que puede ser ocasionado por virus, bacterias y hongos, y además de organismos microbianos, puede ser ocasionada por irritantes químicos, algún fenómeno aspirativo, migración de parásitos al pulmón y entre otros. En la neumonía se cursa con una ocupación del espacio aéreo. Esto se refiere pues a una ocupación de los alvéolos eh, y o participación intersticial que hace referencia a que se ocupan y se inflaman también el intersticio, que es como, digamos, en el pulmón la red que mantiene los alvéolos y los capilares. En estos casos, bueno, me salgo un poquito del tema, pero en estos casos de la participación intersticial es lo que luego observaríamos como el vidrio esmerilado en radiografía. Y pues en ocasiones también puede haber ocupación pleural. La clínica que se vaya a cursar depende de la edad del paciente, la constitución como tal general de salud del paciente, el momento epidémico que pues haría referencia, por ejemplo, si hay algún brote epidémico de algún virus, las vacunas que sostiene el paciente, la gravedad del cuadro y pues la etiología como tal, el origen de por qué está sucediendo. En datos epidemiológicos, pues tenemos que cada año más de 700.000 niños menores de 5 años mueren por neumonía. Esto se puede traducir en que 1.917 niños mueren al día a causa de la neumonía. De estos 700.000, hacen parte de 190.000 niños recién nacidos. También una equivalencia que se hace es que cada 43 segundos al menos un niño muere a causa de la neumonía.
Las zonas en el mundo más afectadas por esto son el sur de Asia, con aproximadamente 2.500 muertes por cada 100.000 niños, y África Occidental y Central, con más o menos 2.000 por cada 100.000 niños, 2.000 muertes, perdón. Como tal, en Colombia no pido una disculpa porque no pude traerles como tal un dato global en Colombia, pero pues sí les tengo que en Bogotá aproximadamente 2,4 por 100.000 menores de 5 años mueren por neumonía. Eh, Se dice en los reportes, pues que, perdón, este dato es del 2025. Entonces, con respecto al 2024, hubo una reducción del 35%, pero aún así sigue siendo la primera causa infecciosa de muerte en menores de 5 años, yendo muy de la mano también con la enfermedad diarreica aguda. Pues en la fisiopatología, en el curso fisiopatológico de esta enfermedad, vamos a tener que bueno, esto haciendo referencia a infección por agente microbiano, ¿sí? Entonces, sea la bacteria, o sea el virus, o sea el hongo, va a ser, digamos, un paso de las barreras que tiene el cuerpo como protección para nosotros. Por ejemplo, ¿qué? Los vellos nasales, los cornetes, los cilios a lo largo de todo el epitelio respiratorio. Y también como barrera se puede tomar en cuenta la inmunidad celular y humoral que presenta el cuerpo para nosotros. Entonces, cuando el agente patógeno hace como que pasa por alto de estas barreras, va a haber una infección en el tracto respiratorio inferior. Esta infección va a ocasionar daño al epitelio y alvéolos circundantes. Entonces, este daño va a ocasionar como un estado proinflamatorio, reclutando y activando células inflamatorias en este sitio afectado. Esta inflamación lo que va a producir es un proceso exudativo que nos va a generar una afección en la oxigenación. Como tal, para explicarles, ¿alguien me puede decir si se ve esto que rayo aquí? Sí. Muchas gracias. Entonces, tenemos este esquema y digamos que acá tenemos unos alvéolos sanos, ¿sí? Y esto va a estar conformado ¿desde qué? Pues de aire. Y aquí, pues a través de ellos va a haber un intercambio gaseoso con los capilares que lleven la sangre con ellos. Un requerimiento para que este intercambio gaseoso se dé es que el capilar tenga, digamos, su membrana, o sea, pues que sus células sean permeables, ¿sí se entiende? Y asimismo, pues también la membrana del alvéolo. Lo que sucede cuando hay esta inflamación es que las células inflamatorias van a hacer producción pues de citoquinas, de leucotrienos y también por las propias células muertas, o sea, que se hayan alcanzado a afectar de los alvéolos, va a haber esta producción de pus y por lo tanto consolidación de los alvéolos. ¿Y qué va a pasar si tenemos un alvéolo que en vez de estar lleno de aire, esté lleno de algún material, de algún líquido o de pus? Ah, bueno, que este líquido también proviene, es de los capilares, ¿sí? Cuando hay inflamación, eh, lo que sucede es que, digamos, las células que conforman el capilar se, digamos, entre muchas comillas, se abren, o sea, permiten como un mayor paso de sustancias entre ellas, ¿sí? Y entonces con esto va a haber el líquido que está conformado pues por proteínas, por las células inflamatorias, etcétera. Entonces, lo que les decía, perdón, ahora sí vuelvo, es que pues si tenemos un alvéolo conformado de líquido, de pus en vez de aire, es que al momento en que la sangre, perdón, en que los capilares traigan la sangre para hacer un intercambio gaseoso aquí, esto pues se va a dificultar, porque digamos que es un gas, pues el oxígeno, que está intentando pasar como a través de una piscina inundada hasta volver al capilar. Hay en ocasiones que si es muy severo, va a regresar a la sangre solo sangre desoxigenada, ni siquiera va a haber transporte de oxígeno. Pero pues esto es en un caso muy, digamos, muy severo, ¿sí? Eh, entonces, en factores de riesgo para que un niño pues adquiera la neumonía, tendremos la prematuridad y el bajo peso, que serían 2.500 gramos,
que el niño haya tenido infecciones recientes ay, perdón, se me fue acá sin la C, del tracto respiratorio superior, exposición al humo de tabaco o algún otro humo nocivo en el ambiente, eh, que no haya recibido lactancia materna en los primeros 4 meses, que se encuentre en un estado de malnutrición, que el niño tenga asistencia a centros de desarrollo infantil, que pues solo hace referencia a las guarderías o a los jardines, por el hecho de estar en contacto con otros niños. Que el niño cuente con problemas sociales, que va a hacer referencia pues que en su hogar el niño no pueda contar con un sustento suficiente, digamos, para su bienestar y por lo tanto para que al momento de adquirir una enfermedad, en vez de ser transitorio, pues si hay problemas sociales va a empeorar, va a seguir un curso malo porque no tiene un buen cuidado, sea por parte de sus padres o en general las condiciones en las que viva. Si cuenta con hiperreactividad bronquial, que también hace referencia, pues, si el niño tiene algún diagnóstico de asma, que nos va a generar, pues, esa hiperreactividad bronquial y, por lo tanto, hipersecreción bronquial, que nos va a dar estas consolidaciones en los bronquios. Se asocia también un nivel educativo bajo de la madre, que pues es sencillamente por asociación de estudios epidemiológicos, pero no es como que sea directamente causa-efecto, si se entiende. Y pues también que el niño viva en condiciones de hacinamiento. Entonces seguimos con la etiología. Listo. Entonces, en cuanto a la etiología, pues lo más frecuente es que sea viral en los primeros, del primer mes a los 2 años de vida. Por nombrar algunos virus, tenemos los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, la influenza estacional, la parainfluencia, rinovirus. Ya a partir de los 18 meses en adelante es más frecuente encontrar etiología bacteriana, entre la cual vamos a tener neumococo con su cepa 19A, que es el principal agente etiológico en la neumonía asociada a la comunidad, y en las asociada al cuidado de la salud vamos a tener a Pseudomonas o a E. coli o a Klebsiella. Atípicos tenemos a Mycoplasma, sobre todo en pacientes escolares y preescolares, y otros como hongos y parásitos, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Sí. Bueno, entonces digamos que todo depende del grupo poblacional, del grupo etario que vamos a tener en estos pacientes. Entonces, cuando tenemos a un paciente neonato menores de un mes, principalmente vamos a tener a Streptococcus agalactiae, a Listeria monocytogenes, algunas enterobacterias, citomegalovirus. Cuando tenemos de 3 semanas a 3 meses, tenemos a clamidia trachomatis, Streptococcus pneumoniae. De 3 meses a 4 años, ya tenemos virus y bacterias, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, algunos menos frecuentes como el Haemophilus influenzae. Y de 5 a 15 años tenemos a Mycoplasma pneumoniae, principalmente en neumonías atípicas, y Mycobacterium tuberculosis, pues entre esas. ¿Sí? En cuanto a la clínica, pues digamos que en los niños vamos a tener algunos síntomas que no es como tan frecuente asociarlos con neumonía, como por ejemplo vómitos, dolor abdominal, bueno, malestar, escalofríos y dificultad respiratoria. Entonces, para eso, siguiente, vamos a mirar en cada grupo algunos tips como para identificarlos. Entonces, por ejemplo, en los neonatos, rara vez hacen tos, hay más que todo como un rechazo a la vía oral, vamos a tener como irritabilidad, taquimia, retracciones, quejido respiratorio, hipoxemia. En los lactantes, más que todo mayores de un mes, vamos a tener la tos, la fiebre, que tengan algún antecedente de infección respiratoria alta. Dale, siguiente. En los preescolares, además de los que ya habíamos mencionado, vamos a tener congestión torácica y antecedentes de infecciones de vías respiratorias superiores. En los niños mayores o los adolescentes, ya vamos a tener
además de lo que ya mencionamos, algo otros síntomas como la cefalea, el dolor torácico pleurítico, el dolor abdominal. Aquí es importante indagarles sobre los antecedentes de viajes o exposiciones para descartar pues, tuberculosis o exposiciones a aves, para descartar histoplasmosis, bueno, entre eso. Bueno, los hallazgos al examen físico, la taquipnea, la cianosis, el uso de músculos accesorios de la respiración, el aleteo nasal, los crépitos, el flote pleural. Siguiente. Es muy importante resaltar la taquipnea. Entonces, esta depende como tal de la edad en la cual nos estemos enfrentando. Entonces, de 0 a 2 meses vamos a tener unas respiraciones por minuto mayores a 60, de 2 a 12 meses mayores a 50, de 1 a 5 años mayores a 40, que es el caso clínico de nuestro paciente que tenía 4 años, y así. Entonces, de acuerdo a la edad que tenga como está nuestro paciente, pues vamos a llamar a la taquipnea, que es un signo muy importante en la neumonía. Además de eso, pues ya mencionamos disnea, las retracciones, el quejido, la apnea. Entonces, un paciente que esté afebril, sin taquicardia, sin tirajes, es muy baja probabilidad que tenga neumonía. En cambio, un paciente que tenga tos, fiebre, dificultad respiratoria, hipoxemia, tenemos una especificidad del 89%. Además, si le sumamos que sea mayor de 1 año y que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 60, pues la sensibilidad es del 67%. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico clínico. Entonces, por eso es que enfatizamos en los detalles del examen físico y lo que tenemos que hacer muy bien, que es la anamnesis. La radiografía puede que vayamos a encontrar opacidades, pero en algunas ocasiones puede salir normal y eso no nos descarta como tal diagnóstico. Los paraclínicos tampoco nos llegan a confirmar ni a descartar diagnóstico. En la hipoxemia no todos la presentan, entonces esta me ayuda a determinar la gravedad, más no como tal la presencia o ausencia de neumonía. En el examen físico ya lo hablamos, fiebre, taquipnea, una sensibilidad de 74 y una especificidad de 67, los tirajes, quejidos y estertores. Entonces, como dijimos, pues en el caso, el hemograma como tal no se hace de rutina, se solicita en casos de neumonía severa. Los restantes de fase aguda se pueden realizar cuando tenemos una neumonía severa, complicada o que requiera hospitalización. Se hacen como tal para evaluar la respuesta a la terapia y pues no se pueden utilizar como único determinante para definir si es viral o si es bacteriano. En cuanto a los hemocultivos, pues se hacen cuando miramos que el paciente tenga un deterioro clínico. En pacientes ambulatorios no se hace de rutina y en pacientes que pues están hospitalizados se tiene que tomar en caso pues que sea neumonía moderada, severa, no se requiere repetirse, en excepción de si tenemos una bacteriemia por Staphylococcus aureus. En el examen de esputo se debería pues tomar cultivos IgG en todo niño hospitalizado que pueda como tal producir esputo. Este se considera como de buena calidad cuando se cumplen como tal los criterios de Murray y Washington, en donde nos hablan de que tienen más de 25 células polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Y la radiografía, pues, se requiere pues realizarla en todos los pacientes que tengan hipoxemia o dificultad respiratoria o falla terapéutica o al antibiótico para descartar posibles complicaciones. Pero pues no se debe hacer radiografía de control. En cuanto a la clasificación, la verdad, esto es un mundo porque hay diferentes formas de clasificarla.
dependiendo de la etiología, de la frecuencia, de la presentación de los síntomas, de la severidad, del compromiso radiológico, del lugar de adquisición, pero pues en este caso les vamos a traer algunas de las formas como se la clasifica. Dependiendo de la presentación de los síntomas, la podemos clasificar como típica o atípica. Típica cuando estamos frente a una etiología de gram positivos, que es importante que viene de neumococo, con una evolución de menos de una semana, con síntomas de tos, congestión nasal, que en el examen físico nos dé una dificultad respiratoria, estertores, que en la radiografía encontremos una consolidación global, y pues el tratamiento en este caso viene siendo la penicilina. Y la típica, cuando tenemos agentes etiológicos como Mycoplasma pneumoniae, cuando hay más de una semana de evolución, cuando tenemos tos seca, una febrícula, en el examen físico tenemos una dificultad respiratoria leve, sibilancias. En la radiografía vamos a encontrar lo que se llama el patrón en mariposa, y en este caso pues el tratamiento viene siendo la claritromicina. Otra forma de clasificarla pues es según el lugar de adquisición, que viene siendo como neumonía asociada a la comunidad, que hace referencia a los niños que son previamente sanos, que adquieren como tal la infección en la comunidad, como su mismo nombre lo dice, y el asociado al cuidado de la salud es en 48 horas posteriores al ingreso sin antecedente, que sugiera como un periodo de incubación previa 7 días posteriores al ingreso. Entonces, o sea, si nosotros vemos como tal una consolidación a los 5 días de hospitalización, pero el paciente, el motivo de consulta ya habíamos mirado que tenía tos, fiebre, rinorrea, pues esa es una coinfección bacteriana que vino desde la comunidad, no que la que como tal en el hospital. Bien. Esa es otra forma de clasificarla, que según el compromiso radiológico se clasifica en LOAR cuando tenemos afectación de los alvéolos. Entonces, como explicó Mariana al inicio, el alvéolo está lleno, entonces se mira en la radiografía como opaco, y no miramos como tal, miramos como tal el opaco, los alvéolos, y aire pues en las vías aéreas. Entonces eso es lo que se llama como broncograma aéreo, y principal pues etiología pues neumococo. Y también está la bronconeumonía, donde tenemos afectación de los dos componentes, tanto alveolar como bronquiolos. Acá se manifiesta como una afectación más que todo segmentaria y múltiple, y esto lo hace mucho Staphylococcus aureus. Bien. Y también está el intersticial, donde tenemos afectación del intersticio. No se presenta pues consolidaciones, sino como un aumento de la densidad. Aquí no miramos broncograma aéreo, y pues esto es típico de una neumonía típica. Siguiente. Bueno, perdón. Dale. No, no, dale. Entonces, como tal, aquí vamos a mirar la clasificación que maneja la IEPI, y es meramente clasificarlo entre neumonía y neumonía grave. Entonces, para neumonía, así sencillo, eh, es que si es que si se tienen los síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución. Esto acompañado de taquipnea con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Esto pues claro cuando hay posibilidad para que se practique una radiografía. Entonces, el abordaje que se le da a esta neumonía, pues bueno, primero es la solicitud de la radiografía de tórax en lugares del país que lo permitan y que tengan un fácil acceso a ella, y que se cuente con la posibilidad de interpretarse máximo a las 6 horas de su solicitud, porque si esto, o sea, si se demora más de este tiempo en darse una interpretación, ya, o sea, ya estamos demorados en darle un abordaje al paciente, ¿sí? Eh, Asimismo, pues se administra antibiótico para manejo ambulatorio. Se da amoxicilina oral en dosis de 90 miligramos por kilogramo por día durante 5 días. Eh, es que usualmente se dice que se requiere radiografía para recetar esto, pero aquí lo que estamos queriendo dar a entender es que pues no se requiere radiografía para dar este manejo de antibiótico,
si no está disponible la realización de una radiografía, ya que la clínica pues, puede llegar a ser lo suficientemente sugestiva. ¿Por qué amoxicilina? Porque este es un antibiótico altamente efectivo, en especial con Streptococcus pneumoniae, que concluíamos, según lo que les dijo María ahorita, es que más o menos a partir del año, lo más común, lo más prevalente que se va a ver en infecciones pues, bacterianas va a ser es por neumococo. Se maneja la fiebre con acetaminofén, se optimiza la hidratación por vía oral. No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos como antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes o mucolíticos. ¿Por qué? Porque con esto estamos interrumpiendo, digamos, el curso normal de la enfermedad, que sí, bueno, estamos manejando con antibiótico y con antiinflamatorio, pero para evitar que se agrave y también para aliviar el dolor que esté presentando el paciente. En cambio, no hay necesidad que yo esté parando los que salgan mocos o que el paciente tosa, porque pues esto es lo natural en el proceso de una enfermedad. Eh, Cuando se da pues una evolución favorable del paciente, se dan recomendaciones a los padres para dar un buen manejo en casa. Se informa sobre signos de alarma, o sea, se le pide a los padres que reconsulten cuando hay signos de alarma. Por ejemplo, que el niño ya se encuentre cianótico, que está presentando mucha dificultad para respirar. En resumen, que tras el manejo en casa, el niño no esté mejorando, sino empeorando. Y pues se continúa con la vía regular de las atenciones de la RPMS. Ya como tal, la neumonía grave, bueno, perdón, se me pasaba como tal explicarles algo y es que esto de la cuestión de de la RPMS consiste en que posterior a la recuperación del paciente no sea simplemente como que se curó una enfermedad y ya, sino que se hacen manejos, o sea, con controles para asegurar que el paciente siga en buenas condiciones generales en su estado de salud. Eso sería lo ideal, claro. Y ya como tal en neumonía grave, es si se tienen síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución acompañados de taquipnea, con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax cuando está la posibilidad para que que se haga radiografía. Asociada a pacientes menores de 2 meses de edad, que hayan signos de alarma generales, como les mencioné ahorita, que hayan tirajes subcostales, porque pues esto es una muestra física del aumento en el trabajo respiratorio que está presentando el paciente. Y pues que tenga una saturación de oxígeno baja con respecto al aire ambiente de la altura a la que se encuentre, en metros sobre el nivel del mar. Y esto se aborda como, pues se maneja como si fuera una enfermedad grave. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo en una consulta general normal, yo no puedo dar manejo a este paciente con neumonía grave. Se debe manejar, digamos, se debe remitir a un hospital de mayor nivel si no se cuenta con las posibilidades para dar un adecuado manejo al paciente. Remita con las normas refiera. ¿Qué es esto? Es estar pendientes, digamos, de la respiración, de la estabilidad del paciente, evitar que se refiera, digamos, que tiene frío, pues. Se da información a la familia, energía o glucosa, que es pues mantener al paciente estable, claro, con energía. Que se dé registro pues de lo que está ocurriendo con él y que se dé la administración de los medicamentos pertinentes en la situación. Eh, se mantiene con oxígeno, pues para mantener la saturación de oxígeno adecuada, con el método de acuerdo con disponibilidad de equipo, la adaptación del niño y la concentración requerida. Pues es decir, según el progreso, yo voy aumentando, disminuyendo los litros de oxígeno que estoy dando por minuto. Porque debemos recordar que el oxígeno administrado pues es un medicamento. Entonces, hay que estar pendientes de eso. Es un potente vasodilatador. Asimismo, pues está muy indicada la radiografía de tórax, bueno, en lugares en los que se tenga un fácil acceso a ella y de la misma forma con posibilidad de interpretación máximo a las 6 horas de haberse hecho su solicitud.
Se administra de una vez, primera dosis de antibiótico. Se revisa pues para un tratamiento específico en el manejo de un niño o niña menor de 2 meses. Se maneja la fiebre con acetaminofén, así como en la neumonía normal, y se da hidratación de vía oral o también puede ser intravenosa según la tolerancia y necesidad que esté presentando el paciente. Listo, entonces en la parte de tratamiento, como habíamos mencionado, se va a realizar tratamiento ambulatorio cuando tenemos una neumonía típica con amoxicilina, 90 miligramos kilo día, cada 8 a 12 horas, entre 5 a 10 días. La segunda línea viene siendo amoxicilina clavulonato, 90 miligramos kilo día cada 12 horas. Y en la típica colocamos claritromicina, 15 miligramos kilo día cada 12 horas por 7 a 14 días. O también está la citromicina. Siguiente. Entonces, pues ya Mariana nos había mencionado que en la neumonía como tal, que IEPI la divide en neumonía y neumonía grave. Entonces, en la neumonía, pues utilizamos amoxicilina oral y, siguiente, en neumonía grave, pues lo dividimos entre menores de 2 meses y mayores de 2 meses. En los menores de 2 meses utilizamos un esquema antibiótico biconjugado, en donde pues, se inicia con ampicilina más amikacina o gentamicina. Entonces, como tal, cuando utilizamos la ampicilina, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, recordar que entre más inmaduro es nuestro bebé, pues más separado va a estar el antibiótico, lo tenemos que dar. Entonces, acá nos dan como una tabla en donde tenemos que en la primera semana vamos a darlo cada 12 horas, más de una semana, cada 8, y en los recién nacidos como más maduros, cada 6 horas. Esto como tal es, eso como tal es debido a que pues el intervalo depende de la maduración del bebé, porque pues los neonatos eliminan el medicamento un poco más lento, entonces por eso es que se utiliza como esta edad gestacional corregida. Y bueno, en los menores de 2 meses se hace esto. En los neonatos con neumonía se aplican ampicilina más un aminoglucósido. Después de una semana se puede utilizar ya cefotaxima y se tiene que evitar pues, utilizar ceftriaxona por el riesgo de Ketniterus. Si hay conjuntivitis neonatal, pues se tiene que sospechar clamidia y pues se tiene que tratar con algún macrolio. También lo decía ahí. Cuando es mayor de 2 meses, entonces el tratamiento viene siendo penicilina cristalina, 2.000 unidades kilo día, que se lo va a dividir entre 4 a 6 dosis por 7 días. Y, o pues la ampicilina, 200 miligramos kilo día, intravenosa, dividida entre 4 dosis por 7 días. Entonces, aquí la ITSA nos da algunas recomendaciones, y es que en paciente inmunocompetente que tenga un PAI al día, se puede utilizar penicilina o ampicilina. Si tenemos un paciente con un PAI incompleto, en PIEMA, que viene siendo una complicación de la neumonía, alta resistencia a neumococo, se utiliza la ceftriaxona cefotaxima. Cuando tenemos una sospecha de coinfección con atípicos, se utilizaría macrólidos más un beta-lactámico, y cuando se tiene una sospecha por infección de Staphylococcus aureus, se utiliza beta-lactámico más vancomicina clindamicina. Entonces, pues ya para abordar como tal el caso de nuestro paciente, al ingreso le encontramos que el paciente tenía una taquipnea, estaba con una saturación baja y llegaba pues con algunos signos que nos indicaban que el paciente estaba cursando por algo infeccioso, que era pues las retracciones subcostales, la fiebre que estaba en 39, que era el último pico que se había tomado en las 48 horas,
Entonces nosotros estamos sospechando ya con esa clínica que esta se puede tratar de una neumonía. Y hicimos algunos paraclínicos, entonces como tal, lo anormal que vendría siendo que en el hemograma pues nos dio unos leucocitos de 14.000, unos neutrófilos de 11.000, una PCR reactiva y en la placa de tórax no le encontramos como tal unas opacidades en el lóbulo inferior derecho. Esto se asocia mucho a la clínica que vimos antes de la matidez, de los estertores que habíamos escuchado como tal en el niño. Con esa clínica que llegó el paciente, entonces y pues como ya aprendimos que en la neumonía grave, pues tenían todos esos criterios, entonces lo vamos a hospitalizar. Y le pedimos pues un gram y un cultivo de esputo, que pues está pendiente el resultado. Siguiente. Entonces, para abordar este caso clínico, pues lo que hacemos es corregir, pues colocar el oxígeno para aumentar la saturación, por lo menos que esté saturado por encima de 92. Manejamos la fiebre con el acetaminofén y la hidratación, que en este caso pues lo vamos a hacer por vía intravenosa. Entonces, en este caso, pues nuestro paciente tiene 16 kilos. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar la primera línea que viene siendo la penicilina cristalina. Y como es de 16 kilos, entonces la podemos administrar cada 4 horas, que nos da 700.000 unidades o 850 miligramos cada 8 horas. Y eso lo vamos a hacer por 7 días. Y bueno, esa era la explicación. Muchas gracias. Sí, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Hola, mucho gusto. Yo soy Daniel Cardoso, uno de los residentes que está acompañando aquí el grupo. Primero que nada, agradecerles a las personas que hicieron la presentación. Realmente es un tema muy particular, es un tema muy importante que es de realmente de una revisión constante y que tenemos que siempre estar atentos a ello. Afortunadamente, pues cada vez debido a las inmunizaciones, las vacunas, las medidas de seguridad, casi siempre se ha logrado evitar en gran número las neumonías. Digamos, la estadística colombiana, como tú lo mencionabas al comienzo, puede ser muy variable dependiendo de lo que se quiera reportar y sobre todo los datos pediátricos, pues también son bien diversos, pero pues sí tiene una incidencia aún elevada, solo que ya no se encuentra dentro de las principales causas de mortalidad como lo fue hace tal vez 20 o 30 años, en donde pues era una de las principales causas de mortalidad. Eh, Felicitar pues a María Alejandra y Mariana porque creo que abordaron justamente lo que intenta decir ahí y tratar de hacerlo un poco más sencillo, solo que pues evidentemente en el tratamiento a veces se pone un poco complejo y evidentemente por las guías de resistencias antibióticas, por los perfiles de susceptibilidad, van a darse cuenta que los tratamientos pues casi siempre son muy variables. Utilizamos siempre ampicilina o penicilina cristalina, que son como los dos que tenemos a la mano para la neumonía adquirida en la comunidad. Y pues para el manejo de las neumonías nosocomiales, hospitalarias, pues sí va a depender un poco de eso. Nada, felicitarlas y recordar, pues acordarse de que podemos utilizar la herramienta clínica de la primera infancia, que es la versión actualizada de IEPI que se está utilizando a través del Ministerio de Salud. Em, y poco más que eso, era lo que quería agregar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tus comentarios. Apreciamos mucho pues
Lo bueno que resaltas y sí, claro, tienes razón también respecto a lo de la resistencia antibiótica. Yo, claro, pensaba lo mismo, es que todo de una vez sin tener nada confirmado, manejo tal antibiótico, pero pues entiendo igual que como se hace una aproximación rápida, pues por la clínica hay que dar un manejo rápido y pues a veces toca como correr ese riesgo, es lo que entendería. Sí, Pero igual sí, acuérdense siempre que IEPI es una guía, es una forma en la cual se puede manejar esto, que está muy enfocada para los lugares en donde pues no hay acceso a tantos recursos. Aquí que estamos en Bogotá tenemos muchas facilidades para diferir un poco más del antibiótico, pero pues como tú decías, hay clínicas que son indudables y que nos obligan a empezar tratamiento de una vez. Entonces, sí, es muy importante eso, ser prudentes con los antibióticos, pero tratar de promover la mejor forma de evitar la neumonía, que es con la vacunación, las vacunas contra neumococo, las vacunas virales, sobre todo también para la influenza, nos van a ayudar mucho. Ahorita que se está empezando a implementar el sincitial, entonces eso nos ayuda a disminuir esos pacientes con neumonía. claro, sí. No sé si querías decir algo más o si alguien tiene algún otro aporte o duda o pregunta, pues.